¿Por qué no cerraste tu última videollamada? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, esta es una de las razones por las que he hecho este vídeo. Vamos a hablar de la precipitación del cierre, uno de los factores que son el detonante por los cuales muchas veces salimos de una videollamada y no sabemos por qué hemos cerrado o por qué no hemos cerrado. ¿Qué es lo que ha pasado verdaderamente? El no cerrar una videollamada no es el problema es no saber por qué no la he cerrado. Porque al no comprender, cuando nosotros no tenemos conocimiento sobre un área, nosotros no tenemos conocimiento sobre qué es lo que ha pasado en determinado momento, en determinada circunstancia, genera un punto de incomprensión. La incomprensión que genera incerteza, la incertidumbre que genera ausencia de control, la ausencia de control genera inseguridad y la inseguridad genera miedo. Y el miedo pone en riesgo nuestra supervivencia. Es algo bastante sencillo de entender, pero que muchas veces no llegamos a este tipo de conclusiones. Bueno, soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta. Estudio sinergología, soy analista de conducta y me he formado durante muchos años en todo lo que tiene que ver con materia científica y neurocientífica para hacer la venta un proceso más fácil, objetivo y que puedas disfrutar haciéndolo. Sobre todo comprendiendo por qué sí y por qué no, y que eso pueda hacerte mantenerlo a largo plazo y poder disfrutar de ello mientras que, bueno, haces y disfrutas otras áreas de tu vida, porque la venta al final siempre va a estar presente si tienes un negocio. Bueno, vamos a empezar ya directamente. Vamos a dar un proceso hoy de comprensión y declaración a través de una de las herramientas más potentes que hay, que es entender la precipitación en el cierre. ¿Por qué sucede? ¿Por qué es algo que tú mismo te buscas? Y por qué es actualmente uno de los puntos aclaratorios que te va a dar lugar a obtener una mayor comprensión de todo el proceso. ¿Por qué no vendiste la última videollamada? Seguramente es algo que te habrás preguntado en algún momento, porque como hemos dicho genera mucha frustración, porque si yo no sé por qué no vendo, no puedo arreglarlo para la siguiente y sigo cometiendo los mismos errores. Entonces es sano que entiendas este planteamiento que vamos a ver hoy. Bueno, bienvenido al capítulo número 17, capítulo número 17 ya. Vamos de lleno con ello. Bueno, ¿qué es la precipitación en el cierre y por qué no vendiste tu última videollamada? Bueno, antes de nada hay que mencionar varias cosas aquí, ¿no? Cuando hablamos de la precipitación en el cierre, hablamos de un momento en el que nosotros creemos que el prospecto está en una situación de compra y que es un momento que normalmente nosotros propiciamos y que nos autoengañamos para intentar creer algo que queremos creer, y al final es que el proceso sea lo más sencillo posible, que la persona que tengo yo enfrente, pues bueno, esté convencida a la hora de tomar la decisión, que me pague y bueno, perfecto, muy bien, yo no sufro, ¿no? Pero el problema viene cuando la persona ya me dice me lo tengo que pensar o me dice que sí y luego no me compra y yo no obtengo la facturación que quiero, no llego al mínimo, estoy en números rojos, tengo que pagar a empleados y no tengo pasta, empieza la tensión, la fricción, la reactancia, el cortisol y ya nos vamos a sitios y a sensaciones y emociones que no queremos sentir. Como he dicho, la precipitación del cierre es simplemente es muy fácil de entender. Si nosotros diferenciamos la videollamada de venta en 4 fases, como siempre hacemos, 1, 2, 3 y 4, en la 4 estaríamos en el momento del cierre. Cuando hablamos de cierre, hablamos del momento en el que el cliente tiene que tomar la decisión. Bien, se llama cierre precisamente por eso, porque es el momento de culmen, ¿no? Es un momento de darle sentido a todo lo que hemos hecho antes. Al igual que si tú vas al médico con un dolor de rodilla, que ya no puedes hacer tus actividades físicas, el cierre es que te operen y que hagas la operación, decides operarte para solucionar el problema, pues esto es igual, ¿no? O sea, al final nosotros estamos en la videollamada porque sabemos resolver un problema que la persona que tenemos enfrente quiere resolver aparentemente, y el momento final, el momento culmen es cuando el cliente, el prospecto, tiene que tomar la decisión. Bien, es un momento que ya de por sí genera mucha tensión. Es un momento que ya de por sí a la mayoría de personas les incomoda, y es absolutamente normal. No solo te incomoda a ti como persona que vendes, sino también le incomoda a la persona que tienes enfrente. Y entre uno de los factores, una de las causantes, uno de los detonantes es tu actitud. Bien. Hablamos de precipitación, como he dicho antes, en el momento del cierre, en la fase número 4, en el momento en el que tú te precipitas, bien, valga la redundancia, en el momento en el que tú tomas la decisión, crees firmemente que la persona está en posesión de tomar la decisión y que finalmente esta persona no está en esta posición que tú creías, ¿no? Digamos que ha sido un proceso en el que tú mismo te has ido convenciendo con determinados factores que vamos a ir viendo de que la persona realmente estaba convencida y finalmente no lo estaba. Es el famoso sí en llamada, pero luego
luego al final el prospecto se eche atrás, no toma la decisión. Es un proceso que normalmente genera mucha frustración y mucha incomprensión, porque si todo ha ido bien en la llamada, ¿por qué luego el cliente finalmente no entra? Es un proceso que además también me hace perder mucha autoestima, mucha seguridad en mí mismo y sobre todo también mucha desgana en hacer la siguiente videollamada, ¿no? Porque digo, si aparentemente todo está bien y luego me dicen que se echan para atrás, ¿en quién confío? ¿En quién no confío? Es algo que normalmente genera, como he dicho, mucha frustración y que tenemos que darle un proceso de claridad hoy en el vídeo que estamos cometiendo hoy, ¿no? Bueno, al hablar de la precipitación, estamos hablando de que hay un momento en el cual, sobre todo, hay detonantes que me hacen poder condicionarme y entender que la persona está en un momento óptimo para tomar la decisión. Bueno, he puesto aquí momento 1, 2, 3 y 4 porque quiero hacerte ver que en cada momento hay condicionantes, hay sesgos, hay determinadas cuestiones que te hacen entender que la persona quiere tomar la decisión y que no. Bien. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos en la videollamada y en la fase 2, es decir, momento en el que tú le estás haciendo preguntas para obtener una información, la persona te está comentando ciertas cuestiones que, oye, a ti te encajan, ¿no? Porque la persona está sufriendo, la persona quiere perder peso, la persona está mal, la persona quiere salir de esa situación, ¿no? Son inputs que vas interiorizando y que tú mismo te vas diciendo a ti, oh, perfecto, esta persona está para entrar, la voy a vender de puta madre y ya estoy tranquilo, me relajo, ¿bien? Son indicadores, son potenciadores que me hacen estar más relajado, ¿bien? Ok, luego, ¿eso qué hace? Que en la fase 3, en la fase de argumento, es decir, en la explicación del programa, también te relajes, es decir, caigas en uno de los principales puntos que tenemos que también tener en cuenta, ¿no? Y es que siempre argumentas de la misma forma, ¿no? Llega la fase número 3, la fase en la que tienes que adaptar lo que el cliente te ha dicho, lo que el cliente quiere, para poder hacerle ese traje a medida, para que el cliente note de que eso que le estás comentando es para él, y sin embargo tú, como has notado una serie de inputs que te hacen estar más relajado, pues simplemente le cuentas el servicio igual que se lo contarías a Luis o a Pepe o a Francisco en llamadas anteriores. Despersonalizas. El punto de despersonalización es importante entenderlo. ¿Bien? Ok, y luego, por último, llegas al punto número 4, es decir, momento en el que el cliente tiene que tomar la decisión, y aquí es importante también que entiendas que no todo el mundo actúa conductualmente de la misma forma. ¿Qué quiere decir que no todo el mundo actúa conductualmente de la misma forma? Bueno, por norma tenemos que, y decimos que a nivel de conducta el 80-90% de los prospectos que te vayas a encontrar quieren quedar bien contigo. Cuando digo que quieren quedar bien contigo, me refiero a que para el ser humano, cuando no tiene un vínculo afectivo con alguien, normalmente no queremos generar conflicto, ¿no? Es siempre el ejemplo que pongo de cuando vas por primera vez a un peluquero y no te gusta cómo te ha pelado. El 90% de las personas no suelen decir que no les ha gustado el pelado, sino simplemente le dicen que sí y punto, y ya está, por evitar el conflicto y sobre todo porque yo no sé cómo va a reaccionar la persona y ante todo quiero evitar, en este caso, cualquier tipo de altercado. Te digo que sí, que todo está bien y luego con no verte más tengo más que suficiente, ¿no? Por lo mismo ocurre con la videollamada, es decir, es muy normal que, aunque la persona no lo tenga claro, sea más propensa a poderte decir que todo está bien, que tú te lo creas, que te des por satisfecho y que luego finalmente la persona pues no acabe tomando la decisión en su momento, digamos en su burbuja, ¿no? Se llaman puntos de burbuja, que son los momentos en los que el cliente se siente de una forma confortable. Por ejemplo, cuando sale de la videollamada, lo está comentando con su pareja o está pensándolo en frío, está aplicando el proceso racional y la persona está en un momento, digámoslo así, más tranquilo, en lo que no genera ningún tipo de fricción, resistencia, tensión, no hay cortisol por medio, es decir, es mucho más fácil, ¿no? Y luego hay un 10% de las personas que te van a decir la verdad desde el primer momento. Hay un 10% de las personas que son directas independientemente de que generen o no conflicto contigo, de que tengan o no tengan vínculo contigo y de que, bueno, la situación se pueda tensar o no se pueda tensar, ¿no? Te lo dicen de forma directa, pero es el menor porcentaje, ¿no? Es el menor porcentaje de las personas que hacen este tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué sucede? Una vez sabiendo esto, quiero también que sepas otra cosa que es importante, y es que para poder comprender por qué no cierro una videollamada, yo tengo que entender que mi cliente es lo más importante siempre. Es decir, nosotros tenemos dos tipos de mentalidad. Te voy a poner aquí como sujeto, ¿de acuerdo? Y hay dos tipos de mentalidad. La mentalidad proactiva al dinero, a la transacción, y la mentalidad proactiva a la persona, al concepto ayuda. ¿Qué es esto? Bueno, muy simple. El 90% de las personas que venden están en esta situación.
pensando siempre en la transacción, en lo económico, en ellos mismos, punto de egoísmo, ¿ok? Es decir, aquí el que más importa soy yo. Si tú argumentas de la misma forma, explicas tu servicio de la misma forma a todo el mundo, significa que estás posicionado en ti. Si tú al prospecto le estás haciendo preguntas, pero luego pensando, mientras que te estás respondiendo, qué es lo siguiente que le vas a preguntar, estás pensando en ti. Si el prospecto en un momento, tú le haces una pregunta, por ejemplo, de, oye, ¿tú sientes que esto es para ti? Te dice que sí, y lo ves al prospecto que no está del todo seguro con su lenguaje no verbal y aún así quieres cerrar, significa que estás pensando en ti, la transacción. ¿Eso qué quiere decir? Pues que te importa una mierda al cliente, ¿ok? Lo que más te importa eres tú. Únicamente tú, la transacción económica y que te lleves el dinerito a casa. El cliente, bueno, el cliente que le den por culo. Quiero decir, que si el cliente compra, perfecto, muy bien, te quiero mucho, y si el cliente no compra, te odio, fuera de mi vista. Bien, esta es la mentalidad que te va a llevar a la autodestrucción absolutamente. Esta es la mentalidad que te lleva a no comprender qué coño está pasando en una videollamada. Perdón por ser tan mal hablado hoy, pero es que es importante decírtelo así, con un tono fuerte, duro y sin ningún tipo de emoción al respecto. Es decir, esto es lo que hay de forma objetiva y tienes que comprenderlo a la de ya. Mientras antes comprendas esto, antes disfrutarás, antes venderás más, antes podrás mantener esto a largo plazo y antes serás más feliz. Te lo digo de corazón, que llevo muchos años en esto y aplicando mucho la ciencia y la conducta a raíz de todo esto, y siempre son los mismos patrones que se reproducen, sobre todo si eres entrenador, nutri o te dedicas un poco al sector de la salud. Y luego tenemos a otro tipo de personas, digamos que tienen otro tipo de patrón de pensamiento, que es el menos, vamos a poner un 10% de personas, que son las personas que ven la transacción como un concepto de ayuda, es decir, saben que la persona tiene un problema y que yo tengo la solución. Y como eso, pues lo que menos me importa de todo, el fin no es el dinero, sino el fin es que la persona se puede sentir comprendida, ayudada y sobre todo que pueda salir de esa situación, ¿no? A mí lo que me interesa es ese estado A a B, ese punto actual a punto deseado, que yo sea la persona que voy a transitar ese camino y voy a ser la persona en la cual va a poder ayudar a esta persona a poder salir de ese agujero. Eso me hace potenciar más el concepto de ayuda, eso me hace potenciar más el concepto de, oye, me entrego 100% a mi cliente es lo más importante, mi cliente es el epicentro de todo, y siempre que mi cliente tenga algún tipo de duda, yo no lo vea conforme o mi cliente se pueda sentir presionado en algún momento, voy a utilizar herramientas necesarias para que mi cliente pues se sienta lo mejor posible, que tome decisiones a gusto, conforme y sobre todo que seguras, ¿no? Que es al final lo más importante. Entonces, normalmente las personas que están en este punto, que son el 90%, de 10 personas que vean esto, 9 estarán en este punto, es decir, hay una parte consciente e inconsciente que se situará más en la transacción económica que en el concepto de ayuda, y eso te está trayendo un proceso de incomprensión, porque realmente no estás pendiente de la persona, estás pendiente de ti mismo, de que se haga efectiva la transacción, ¿ok? Entonces, para poder comprender qué es lo que está pasando y para poder comprender el concepto de precipitación en el cierre, entenderás que vas a estar situado en el punto número 1, ¿ok? Es decir, en la parte en la cual solamente a nivel consciente e inconsciente estás situado en la mera transacción económica. Bueno, nosotros hay muchas veces a lo largo de una fase de cierre que tenemos que tener en cuenta muchos factores, ¿no? Pero sin duda todo lo marca cuando yo estoy en un momento en el que estoy prácticamente acabando la videollamada, ya la he terminado. Vamos a volver a poner esto, ¿de acuerdo? Para que te sea más sencillo. Yo estoy en el momento de la videollamada en el cual 1, 2, 3 y 4. Bien, estoy haciendo la transición del momento 3 al 4, es decir, ya le estoy acabando de explicarle a mi cliente lo que mi servicio hace por él, y mi cliente ya medianamente lo podría o lo debería de tener claro. Abro un apartado de dudas para que mi cliente solvente las dudas residuales que pueda tener del momento 3, y es el momento de tomar la decisión. Bien, ¿qué pasa aquí? Bueno, ¿cuándo hablamos de precipitación en el cierre y cuáles son los síntomas que va a tener la persona 1 que hemos dicho? Es decir, el prospecto, el cliente egoísta, el cliente que solo mira por él, el cliente que solo ve la transacción, que eso es la mayoría, ¿ok? Entonces, aquí en este punto se ven varios factores. Por ejemplo, si la persona, estamos en una fase de cierre, como decía, yo le comento el precio, ¿vale? Quiero que te sitúes, es muy importante que te sitúes en ese momento. Yo ya me empiezo a tensar porque es un momento en el que yo tengo una ausencia de control, yo no sé cómo va a reaccionar la persona, quiero creer que va a reaccionar bien.
pero no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea de cómo va a reaccionar, por lo tanto eso me genera a mí un punto de inseguridad, porque todavía no estoy del todo seguro que tengo las habilidades necesarias como para poder entender, solventar esta situación de una forma favorable, y sobre todo porque yo también me he creado una expectativa, es decir, yo quiero facturar, yo quiero que mi negocio siga existiendo, yo quiero hacer dinero, yo me pongo una autopresión, eso hace que en ese momento pues obviamente me tense más y que también mis actos se vean tensados hacia la persona que tengo enfrente. Yo le digo el precio al cliente, le digo son 1000 euros el trimestre. Y el cliente, pues en este momento, pues me dice, bueno, bien, bueno, es dinero, lo veo bien y demás. Vale, ok. Nosotros tenemos que pensar que en una fase de toma de decisión, es decir, una fase 4, una fase de cierre, nunca hay que dar nada por sentado. Cuando digo que nunca hay que dar nada por sentado es que el principal condicionante que hay o que existe para que las cosas salgan mal eres tú. Porque tú siempre vas a querer salir de esa situación lo antes posible. Es algo que te incomoda, es algo en lo que quieres transitar, pero quieres transitar fácilmente. Entonces, al quererlo transitar fácilmente y poner el punto de pensamiento en quiero huir de esta situación lo antes posible, voy a quedarme con los inputs que me dé mi cliente que a mí me hagan sobreentender que mi cliente está dentro. Bien, aunque sean mínimos, me da igual, pero como solo miro por mí y por la transacción, pues me la suda. O sea, dime que sí, por favor. Y yo ya voy a tomar la decisión, te digo que sí, te mando el enlace y listo. Y nos vemos. Hasta luego, Lucas, ¿ok? Bien, entonces, si hay ese condicionante que tú quieres salir de esa situación cuanto antes, que te genera tensión, vamos a ver cuáles son los inputs o cuáles son el punto de procedimiento que tienes que llevar a cabo o que tienes que entender para, sobre todo, salir de esa situación teniendo un mínimo. Es decir, he cumplido un mínimo para comprender que el cliente quiere estar dentro. Perfecto. Bien. Entonces, lo primero, solo vas a tomar, ¿de acuerdo? Imagínate que el cliente te dice, oye, cuéntame, ¿cuál es el precio del servicio? Y tú le dices, pues mira, son 1000 euros. Solo vas a tomar que el cliente ha tomado la decisión, es decir, que te vas tranquilo de la videollamada, que le ofreces el pago en la llamada, cualquier tipo de cosa, siempre y cuando tu cliente te diga lo siguiente. Por ejemplo, perfecto, Pablo, lo veo súper bien. Estaría encantado de poder empezar, lo veo bien, o sea, es algo que a mí me cuadra y nada, dime cuándo empezamos porque lo tengo claro. Si escuchas eso, que será en un porcentaje más reducido, es el único punto, el único proceso en el cual vas a soltar. Es decir, cuando digo vas a soltar, es decir, vale, perfecto, ok, no te voy a preguntar nada más porque tú lo tienes claro, te mando el enlace, pagas y punto. Bien, ok. Todo lo que no sea eso requiere un proceso que le llamamos proceso de maduración. ¿Qué es un proceso de maduración? Pues simplemente generar un proceso para saber y entender en qué punto de la decisión /emocional /motivacional se encuentra mi cliente a la hora de tomar la decisión. Si tú escuchas lo veo bien, no es lo mismo que te acabo de decir. Si tú escuchas bueno, no está mal, tampoco, ¿de acuerdo? Es decir, tú piensas que quieres salir cuanto antes de esta situación. Lo mínimo que te dé a pensar de que el cliente está conforme a la decisión, lo vas a adoptar como punto de partida para iniciar el cierre. De ahí hablamos de la precipitación, ¿ok? Y de aquí hablamos del punto de baja comprensión. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tu cliente conoce el precio, es un momento que para ambos es de tensión, ¿ok? Ya la ciencia nos dice que en el momento en el que mi cliente conoce el precio, se activa una parte del sistema límbico, la ínsula, que genera un centro de dolor. No me voy a poner a explicar esto, pero simplemente para que lo sepas, punto de tensión, ¿ok? De incertidumbre, de miedo, de riesgo. Es el momento en el cual alguien va a dejar algo suyo, en este caso su dinero, que le cuesta mucho ganarlo, por algo que va a obtener que no sabe si va a ser certero, si va a obtener lo que quiere, porque hay inseguridad, hay incertidumbre durante el proceso, nadie me garantiza nada, ¿no? Entonces, al final se genera una situación de tensión y nosotros tenemos que entender esto. Y el cliente en el momento que conoce el precio, tiene que madurar la decisión durante todo el proceso, ¿ok? A no ser que ya la decisión ya la tenga tomada, ¿vale? Cuando digo que la decisión ya la tengo tomada, me refiero a que en la mayoría de ocasiones cuando tu cliente, desde el momento en el que tú le dices el precio y el cliente te dice, venga, vale, vamos a por ello, vamos adelante y te paga, significa que la decisión la ha tomado mucho antes de iniciar esta llamada incluso, ¿ok? Entonces, para aquellos prospectos que no están tan madurados, que no son tan calientes o que no están en una fase tarjeta en boca, pues requiere un proceso de maduración postprecio, ¿bien? Entonces, para generar ese proceso de maduración postprecio, tienes que entender lo que te estoy diciendo, y es que
generar esa maduración conlleva que el cliente haga un procesamiento medianamente emocional y racional del proceso de toma de la decisión. Y para eso se tiene que sentir medianamente seguro, se tiene que sentir cómodo, se tiene que sentir confortable, no en una situación de tensión que tú lo generes haciéndole 30.000 millones de preguntas y que el cliente se pueda poner más tenso aún, ¿no? Entonces, en el momento en el cual el cliente conoce el precio, por favor, no te dejes llevar por ningún indicador y sobre todo no tengas prisa en que el cliente tome la decisión. Bien, no tengas prisa, sé paciente. Cuando digo no tengas prisa, sé paciente, es que no te valga un vale, lo veo bien, ok, yo por mí, no sé, sí, todo lo que no sea la frase que te he dicho, no te la tomes como un sí contundente. Porque tu cerebro lo que te va a querer decir en todo momento es, vale, lo mínimo que te diga, perfecto, ya lo tienes, sal de esta situación, corre, que te pague y hemos pasado otra videollamada de sufrimiento, pero la hemos pasado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que lidiar con este tipo de situaciones y tenemos que pasar por un proceso de maduración, he dicho, un proceso de comprensión. Y para generar ese proceso de comprensión, porque que sepas que lo que te hace no entender por qué no has cerrado es precisamente eso. Que en el mínimo momento en el cual el cliente te da un input positivo, quieres salir de esa situación porque a ti te genera mucha tensión. Con lo mínimo que te diga, quieres salir de ahí. Entonces no quieres enfrentarte a conocer verdaderamente lo que está pasando. No te quieres enfrentar a la situación, no quieres ponerte las botas, meterte en el barro y poder entender qué pasa. Es igual cuando tu pareja tiene un problema y tienes dos formas, evitar el problema o meterte en el problema, intentar entenderlo, intentar solucionarlo. ¿De qué bando estás? Pues quieres meterte en el problema, intentar entenderlo, intentar solucionarlo. No se puede tener prisa en una fase de cierre. No puedo sentir inseguridad en una fase de cierre. No puedo sentir tensión en una fase de cierre. Es la fase en la que mejor me lo tengo que pasar. Es la fase en la que más tengo que disfrutar. Entonces, si tu cliente te dice que sí, que ok, que bueno, lo veo bien, te voy a decir también otra cosa que no debes de hacer y decirle, ¿tienes alguna duda más? Decir que si tiene alguien alguna duda más es una frase que genera una respuesta de escape. Es decir, lo más seguro en el 100% de las veces, vamos a poner 99%, es que te digan no tengo ninguna más y que te digan, bueno, pues nada, pues ya lo veo, ¿ok? Entonces, vamos a ser más inteligentes, ¿bien? Entonces, si tu cliente te dice que sí, que ok, que lo ve bien, vamos a utilizar, por ejemplo, y tú no estás del todo seguro porque, en fin, no has escuchado aquella pregunta, aquella frase que yo te estaba comentando anteriormente, vamos a utilizar otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar las preguntas de validación. Vamos a pensar que tu cliente te pregunta por el precio, tú le dices son 1.000 euros y tu cliente dice, bueno, lo veo bien. Ok, lo veo bien, deja madurar todavía, genera silencio, espera que tu cliente siga hablando. Lo veo bien, claro, lo veo bien, ¿qué es? Eso es algo que tienes que pensar para no precipitarte. Lo veo bien, ¿qué es? Yo no lo sé, déjalo que siga hablando. A ti el silencio te va a incomodar y vas a tender a precipitarte de nuevo. Por favor, sigue en silencio. Tu cliente se va a ver en la situación de tener que decirte algo más, de tener que generarte lo que nosotros denominamos puntos de conclusión. Es decir, pues mira, me lo tengo que pensar, hago esto, voy dentro, ya veré lo que hago, ¿no? Entonces, espérate a que tu cliente te dé un primer punto, un primer paso. Si tu cliente lo que te dice, bueno, no sé, lo veo bien, yo por mí, no sé, yo creo que sí. Bien, vamos a utilizar, en estos momentos lo puedes utilizar tanto ahora como en partes finales, como en momentos en los que tú creas que el cliente no está del todo convencido, y para ver que el cliente no está del todo convencido tienes que pensar más en el cliente que en ti, ¿ok? Es muy importante ponerte en el tipo de persona 1, en el que he señalado aquí, no en el tipo de persona, en el tipo de persona 2, no en el tipo de persona 1, es decir, en el tipo de persona en el cual estoy favoreciendo más el concepto de ayuda, de pensar en el de enfrente, más que en mí mismo, ¿bien? Entonces, en ese momento simplemente vamos a utilizar este tipo de táctica. Por ejemplo, las preguntas de validación. Oye, Juan, perfecto, muy bien. Ya sabiendo que me acabas de decir que sí, que acabas de tomar la decisión, que acabas de querer empezar conmigo 3 meses, cuéntame qué tal te sientes. Cuéntame qué tal, cómo estás. Si la persona, aquí van a suceder dos cosas, ¿ok? Si la persona está en un punto de toma de decisión, va a generar una respuesta a futuro, te va a decir, ok, que sí, perfecto, lo ve bien, eso se nota, bien, pero sin embargo, en la mayoría de veces lo que te vas a notar es que las personas van a hablar en presente, no van a cambiar actitudinalmente, ¿no? Simplemente a lo mejor van a hablar de, bueno, sí, esta es una decisión, para mí es importante, como ya te he dicho, el precio es un poquito elevado, pero bueno, yo creo que lo veo bien, yo creo que lo voy a hacer,
Bien, en el momento en el que el cliente hable de presente, no hable tanto de futuro, no le cambie la emoción, no le cambie el rostro, no quiera generar un punto de cambio, simplemente lo que vas a hacer es preocuparte por él de nuevo, es decir, me posiciono en la persona número 2, concepto de ayuda, siempre el cliente es lo más importante, lo que menos me importa es la transacción. Y lo único que voy a hacer en ese momento es preguntarle a la persona, oye fulanito, mira, te veo y honestamente, las personas que han entrado a las últimas, yo siempre que hago esta pregunta, la gente se pone un poco como loca, ¿no? Súper contenta, súper alegre, súper tal. No te veo así del todo. Cuéntame, ¿está todo bien? ¿Hay algo que no tengas claro? ¿Qué te da miedo? Cuéntame, estoy aquí para escucharte. Y genera un punto que denominamos punto de apertura, ¿ok? Genera un punto de apertura que la persona se pueda abrir, que la persona te pueda comentar. Al final lo más importante para no precipitarte y para entender qué está pasando es pensar más en el cliente que en ti. No hay más. Eso es lo que nos va a dar un punto de mayor comprensión. Eso es lo que hace definitivamente que las videollamadas mejoren. Eso es lo que hace precisamente que tus ratios se estabilicen. Eso es precisamente lo que hace que disfrutes vendiendo. Eso es el motivo por el que estamos aquí. Espero que hayas disfrutado de este episodio número 17, de un poquito poder entender qué es la precipitación en el cierre, por qué pasa, qué siente el cliente, qué es lo que lo detona y qué es lo que tengo que hacer para intentar solventar este tipo de cuestiones, porque me va a dar mucha más seguridad, mucho más control, y al final lo que queremos todos es disfrutar, ser felices, y la venta es un apartado muy importante de nuestras vidas, sobre todo si tienes un negocio, y tenemos que también ser felices cuando estamos vendiendo, tenemos también que disfrutar cuando vendemos. Espero que te haya servido muchísimo, nos vemos en el siguiente, ¿de acuerdo? Hasta luego, chao.